Hola a todos y muy buenas tardes. Hoy aquí en César y Juan, un programa y presentado por Juan Lancam, traeremos al ufólogo Josep Guijarro, que nos hablará sobre el tema de la ufología. Hoy aquí en César y Juan, Josep nos hablará de cosas muy interesantes relacionadas con la ufología. Y antes de todo, quiero hacer una introducción para todos los invitados que vayan a escuchar esta entrevista. Al observar las estrellas y los planetas, la élite podía determinar los cambios de estación. Estudiar el cielo los hizo sabios y poderosos, de modo que su primera gran mentira fue que la Tierra era plana. La verdad más importante es que el universo es como el interior de un vasto interior. Y bueno, y con esto queremos dar la bienvenida al señor Josep Guijarro. Muy buenas tardes, señor Josep. Muy buenas tardes, Joan. Muchísimas gracias por aceptar esta gran invitación, se agradece de conocer. Bueno, la primera pregunta que le quiero formar, he estado leyendo estos días por los foros de internet y se ha estado comentando un rumor, es que Irak fue invadida años antes atrás por extraterrestres, que hubo una invasión en Irak, no me refiero de las guerras, sino años antes de las guerras y todo eso. ¿Qué opinión tienes exactamente? Pues exactamente, que creo que los extraterrestres que invadieron Irak eran en realidad extraamericanos, por así decirlo, ¿no? Porque son los únicos alienígenas que hoy por hoy, en tiempos modernos, han estado con voluntad de invadir esa tierra que por otra parte sí es verdad que en un periodo vasto y que se pierde en la lejanía del tiempo, pudo tener eventuales contactos con civilizaciones alienígenas, al menos así lo postulaba Zecharia Sitchin, el padre, por así decirlo, de El duodécimo planeta y otros libros por el estilo, quien traduciendo las tablillas sumerias se dio cuenta que hacían alusión a los Anunnaki, ¿no? A estos seres que habrían venido de las estrellas, seres alados, que hoy día conocemos o reconocemos como los dioses del pasado y que algunos atribuyen a seres procedentes de las estrellas. La verdad es que es muy interesante porque justamente te iba a preguntar, háblanos sobre los Anunnakis y qué nos puedes decir exactamente quiénes son los Anunnakis. Es que es muy interesante. Los Anunnaki serían dioses sumerios que habrían instruido a los hombres en prácticamente todas las áreas del conocimiento humano, ¿no? En la agricultura, la escritura, el arte, la metalurgia y la construcción. Entre ellas serían las más importantes. Hay quien dice que los propios zigurats están evocando en cierta forma esas plataformas de lanzamiento, o si no sus propias naves, en su paso por ese tiempo. Y ese conocimiento que habrían dejado grabado en relatos épicos del pasado y en esas tablillas sumerias, de alguna manera serían nuestros instructores, aunque algunos, entre ellos Andreas Faber-Kaiser, les elevó el rango a la propia voz de creador, ¿no? Los dioses del pasado habrían creado la humanidad presente. Esto es una pregunta también relacionada con este gran foro que he leído y sobre todo puede ser un gran foro y para otros no. Sobre todo se habla que en Irak se usó uranio radioactivo. ¿Qué nos puedes decir sobre el uranio radioactivo, Josep? ¿Tiene alguna relación sobre el tema extraterrestre y todos estos temas? Bueno, de por sí el uranio es radioactivo, no tiene nada de particular, puesto que es uno de los elementos químicos que figuran en nuestra tabla periódica y no tiene un origen, por así decirlo, ajeno a la Tierra, por lo tanto, que pueda estar relacionado con los extraterrestres. Lamentablemente por Internet circulan muchísimas leyendas, muchísimas informaciones falsas o más que falsas, con ánimo de sembrar la confusión. Hoy por hoy la ufología lo que tiene que limitarse es, por un lado, a recoger datos en el terreno, recoger datos de los testigos y crear una gran base de datos que permita, si no a esta generación, a futuras generaciones, el proceso de todos esos datos con el propósito de llegar a alguna conclusión. Honestamente, los ufólogos no podemos decir que los ovnis de
hoy sean de origen extraterrestre. Ya nos gustaría. Eso entra dentro del terreno de la creencia. Con los datos en la mano, lo único que tenemos es una serie de anomalías extraordinarias, violaciones del espacio aéreo y un estudio, lamentablemente, poco sistemático y poco amoldado al método científico, que lo que consigue es, pues eso, sembrar mucha confusión. Ujú. También es cierto que el 99% de toda materia se encuentra en el espacio, se llama materia oscura. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? ¿Es cierto o es un rumor de estos otros tantos? Bueno, es como tantas otras cosas, un enigma científico de primer orden. Es verdad que los astrofísicos hoy día entienden que una gran parte del universo sería esa llamada materia oscura, pero le corresponde precisamente a los astrofísicos y no a los ufólogos estudiar este tipo de circunstancias o de fenómenos, ¿no?, que componen la moderna física. Y nosotros, pues insisto, debemos de restringir nuestro campo de investigación a lo que verdaderamente nos toca, que es no llegar a conclusiones apresuradas, sino tratar de buscar la información allá donde, o sea mediante un equipo interdisciplinar, o sea individualmente, allá donde podamos, ¿no? Ujú. También, por ejemplo, se ha hablado sobre unas pinturas que se llaman pinturas rupestres, que hay, según dicen, hay dibujos sobre aliens y todo esto. ¿Y qué relación tienes sobre esto, Josep? El tema de las pinturas rupestres es fascinante, pero acontece como con casi todo, son susceptibles de interpretación, y la interpretación que podemos hacer hoy día pues puede resultar siempre anacrónica. La primera cosa que uno tiene que plantearse cuando estudia la prehistoria o el arte prehistórico es saber si se trata de un arte figurativo o se trata de un arte abstracto. Y no hay un consenso entre los especialistas para determinar si es figurativo o no. En el próximo número, por ejemplo, de Planeta Desconocido, la revista que me honro en dirigir, publicamos en esa edición unas extraordinarias fotografías de los pictogramas, de las pinturas rupestres que fueron halladas en Utah, en el estado de Utah, en Estados Unidos, y concretamente en una zona fantástica que es conocida como Horseshoe Canyon. En este cañón hay una galería de aproximadamente 23 metros donde han sido pintados una serie de seres a tamaño 1:1, a tamaño real, que muestran extrañas figuras que nos parecen cascos, figuras que parecen salir de otros círculos, de esferas, esferas luminosas, porque se dibujan una especie de rayos, y que han sido interpretados por algunos investigadores como la presencia de esos dioses del pasado, de esos alienígenas que habrían estado instruyendo a los seres humanos. Bueno, yo no lo sé si lo son o no. Como mínimo me resultan figuras sugestivas, como las que uno puede contemplar, por ejemplo, en el Tassili, en Argelia, en el desierto, donde también figuras de hace 10, 12.000 años atrás están mostrando una serie de eventuales contactos, escenas de caza con ciervos, con bisontes, con otras cosas que podemos reconocer fácilmente, y estas otras figuras sospechosamente parecidas a lo que hoy interpretamos como seres extraterrestres. Si lo son o no, solamente el hombre antiguo, el hombre del pasado, puede saber la ciencia cierta. Nosotros solamente podemos especular esta posibilidad y entender si hubo o no en un pasado remoto un avance que permitió precisamente esa interpretación, un avance técnico que permita una interpretación de ayuda por parte de una civilización más extraordinaria. Por mi experiencia sé que del mismo modo que en zonas asiáticas, de las islas asiáticas, han habido cultos de tipo cargo, o en Alaska mismo han habido cultos cargo. Los cultos cargo, Juan, son
digamos, representaciones que surgen de civilizaciones subdesarrolladas al enfrentarse con algo que les resulta desconcertante. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de aviones que durante la Segunda Guerra Mundial arrojaban cajas llenas de alimentos y estas tribus, pues creyendo que se trataba de dioses, mantuvieron limpias las pistas de aterrizaje y hicieron hicieron aviones de paja, ¿no? Intentando representar a lo que ellos les parecían dioses, que no eran tales, eran en realidad seres humanos. Si ese comportamiento es el mismo que se produjo en la más remota antigüedad, pues cabría pensar en esa posibilidad que tú bueno, contaba básicamente que estos cultos cargo, del mismo modo que hoy sabemos que esas representaciones de aviones se eran correspondidas con seres humanos, con militares que iban hacia la guerra de Vietnam, pues pudo haber una especie de, por así decirlo, de contacto similar en la prehistoria, y en consecuencia la teoría que antes apuntabas de que en efecto hubieran esos contactos, que esas pinturas estuvieran representando seres de otros lejanos mundos, pues tendría todo el sentido. Yo, desde mi creencia, que no con datos objetivos, puedo pensar que sí, que es una posibilidad extraordinaria que en un remoto pasado pudiéramos ser visitados por seres extraterrestres. Aquí hay una pregunta que es muy interesante y va sobre la NASA. Según varias opiniones, y es la que yo creo también, es que la NASA nos ha ocultado la verdad a la humanidad sobre muchas informaciones. Bueno, tú ya sabes, yo sé que que la NASA no ha reconocido exactamente la verdad sobre el tema de extraterrestre. Bueno, depende de la época en la que nos situemos, ¿no? La NASA es una agencia gubernamental que depende, como es lógico, de los presupuestos, en este caso de los Estados Unidos, ¿no? En algunas misiones han tenido apoyo internacional, pero básicamente depende de los presupuestos norteamericanos. En consecuencia, hay veces que se dan noticias que tienen el propósito de llamar la atención de la comunidad internacional para atraer fondos a sus misiones, y luego puede parecer, ¿no?, que nos están ciertamente esa información. En lo relativo a los no identificados, nunca ha habido un pronunciamiento ni a favor ni en contra. Es más, algunas imágenes proporcionadas por la NASA han sido desclasificadas bajo el epígrafe de UFO, es decir, de objeto volante no identificado en sus siglas en inglés. A pesar de eso, ¿nos cuentan todo lo que es verdad? Bueno, pues seguramente nos lo contarán. Es decir, lo que no nos cuentan es a tiempo real todas las cosas. A veces hay que esperar un tiempo prudencial antes de dar a conocer un determinado descubrimiento o un determinado hallazgo, porque hay una serie de factores en juego, de repercusiones en juego, que son siempre importantes. Y en ese sentido, la NASA, como cualquier otro elemento público, pues tiene que tener cuidado con lo que explica antes de sembrar una determinada alerta sobre una determinada cosa. También... Ahora, déjame que te cuente, por ejemplo, si es verdad que en asuntos como las misiones de Marte y la cara de Sidonia, por ejemplo, ha habido una... llamémosle incluso manipulación de algunas fotografías, y eso es al menos lo que ha denunciado Richard Hoagland y otros investigadores por el estilo, que habiendo detectado estructuras artificiales en la superficie de Marte, cuando han ido a ratificar ese tipo de informaciones a la NASA, pues se han encontrado con negativas o se han encontrado con risas o medias verdades, y cuando las personas que han estado vinculadas a algunos de esos proyectos, algunos de ellos astronautas, se han sentido ya liberados de su compromiso con la administración, pues han comentado que en efecto han tenido la oportunidad de ver desde ovnis en el espacio a estructuras artificiales tanto en la Luna como en Marte, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso es interpretado como que la NASA manipula o silencia la información, pues entonces acepto barco. Por ejemplo, háblanos sobre los Nefelim. Los Nefelim es un hecho muy, muy interesante. Bueno, los Nefilim son, a juicio de una de las ramas de la ufología, que es la llamada exopolítica, una de esas supuestas razas que nos estaría visitando desde el origen de la humanidad y que serían algo así como nuestros creadores. Son cosas o son elementos de
en los que uno puede creer o no creer, ¿eh? No hay elementos probables o pruebas que indudablemente resulten objetivas de su existencia. Son seres míticos que aparecen en las leyendas también sumerias y que han sido integradas a la ufología pues como una verdad absoluta. Y hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. También es muy interesante, Josep, ya que estás aquí explicando en CS y Juan, un canal muy interesante, los temas de ufología, todo en relación. Por ejemplo, es verdad que no estamos solos y jamás lo estuvimos, Josep. ¿Es cierto esto? Bueno, yo creo que no hemos estado nunca solos, que la humanidad ha sido tutelada, llámale por razas de tipo extraterrestre, llámale por seres de otras dimensiones, aquello que algunos consideran que en el pasado fueron ángeles del Señor o que hemos denominado Dios, en realidad podría tratarse simplemente de un experimento de una civilización más desarrollada, quién sabe. Como digo, son teorías y las teorías lo serán hasta que no se conviertan en leyes y esa prueba absoluta, hoy por hoy, nadie en este planeta puede dárnosla. Uh-huh. También, háblanos sobre la exploración del espacio. ¿Qué hay detrás de ello? Bueno, pues lo que hay es una curiosidad científica abrumadora, ¿no? Los interrogantes científicos que envuelven al hombre, muchas veces incluso existenciales, nos abren las fronteras de la imaginación y no solamente en lo que tiene que ver en nuestra ciencia presente, sino también en el espacio. La exploración espacial no abriga única y exclusivamente el interés por buscar hermanos cósmicos, sino que también está abrigando un miedo impenetrable del ser humano, que es cuando se acaben los recursos de nuestro planeta, hacia dónde tenemos que migrar. Por lo tanto, dentro de cualquier civilización desarrollada, entra dentro de lo probable que en un momento de desarrollo científico y tecnológico tenga que buscar nuevos horizontes más allá de su planeta, de su hábitat natural, para que esa progresión en el tiempo se dilate cuanto más posible, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, ya se está empezando a hablar de la terraformación de la Luna o de la terraformación de Marte como posibles nuevas bases para el desarrollo de una comunidad estable en ese planeta y en nuestro satélite respectivamente, y que si logramos algún día vencer la objeción de las extremadas distancias siderales, intentemos fijar nuestro objetivo un poquito más allá. Hoy día, con el encuentro de los planetas extrasolares, que estos no suponen una exploración física espacial, pero sí desde un telescopio o desde simplemente un radiotelescopio y una serie de cálculos orbitales matemáticos, nos han permitido detectar ya cientos de planetas extrasolares. Y quiero recordar aquí, por ejemplo, el caso de Gliese 581G, un planeta muy parecido a la Tierra, que está en la constelación de Libra, a 20,3 años de la Tierra, y que estaría dentro de una zona habitable. Imagínate que en un futuro próximo, cuando los recursos de nuestro planeta estén pues prestos a ser ya exiguos, a acabarse, o cuando sencillamente la vida de nuestro Sol termine y convierta nuestro sistema solar en algo yermo, si hemos desarrollado esa capacidad de vencer esa distancia de 20,3 años luz, tiene todo el sentido el que hoy día estemos apostando por una exploración espacial amplia, ¿no? Al fin y al cabo estamos invirtiendo en futuro. También es muy interesante todo lo que dices, sobre todo y más la ufología, que es un gran sitio de investigación, y sobre todo ahora va a venir una pregunta sobre todo muy interesante sobre el libro de Philip Corso, El día después de Roswell, el caso Roswell, una leyenda ya de la ufología. ¿Qué más podemos decir, Josep, que tú no sepas? Bueno, el caso Roswell es un asunto fascinante. Supuestamente el día 4 de julio de 1947 una nave espacial habría venido a estrellarse a un rancho cercano a esta localidad de Nuevo México y habría sido recuperada por el 509 Grupo de Bombarderos de la Fuerza Aérea Norteamericana. Así al menos consta en el Daily Roswell Record, una nota oficial que
el propio subteniente de la base, Walter Haut, llevó a cabo, ¿no? Y tras 48 horas de revuelo, porque te puedes imaginar, ¿no? La noticia dio la vuelta al mundo gracias a la agencia de noticias Associated Press. Tras esas 48 horas de vuelo, de que la Fuerza Aérea habría capturado un platillo volante, 2 semanas después de las primeras observaciones de esos ignotos artefactos por nuestros cielos, pues llega un desmentido oficial que vendría de Washington y en el que se asegura que en realidad lo que se habría recuperado es un globo meteorológico. Y a esa versión le dieron credibilidad los norteamericanos, al menos durante más de 20 años, hasta que en 1985 William Moore, Jaime Sandera y el astrofísico, ahora no me viene a la mente su nombre, bueno, 3 personas dan con una serie de informaciones, reencuestan a los testigos y efectivamente confirman que hay una especie de ocultación, de plan para esconder información relativa a este episodio. Algunos de ellos incluso describen a seres de 4 dedos, delgaditos, con su cabeza muy grande, parecidos a un insecto, que habrían sido trasladados a la base y donde se les habría realizado una especie de autopsia. El caso es que cuando toda esta información de William Moore sale a la luz pública en forma de libro, se reabre el caso, la polémica mundial se reabre de nuevo y surgen diversas iniciativas para buscar información respecto a este caso, si hubo o no una recuperación. Entre ellas, una iniciativa que me pareció muy interesante, que fue la de Steven Swift, un diputado de Albuquerque, que hizo un requerimiento a la Hacienda Pública norteamericana, a la contaduría, para saber cómo se había podido rescatar ese pequeño objeto. Aquella iniciativa dio lugar a un informe, el último informe, que se llama Informe Weaver, en el que se hablaba de un proyecto ultrasecreto denominado Mogul y que supuestamente consistía en una serie de globos que habrían sido lanzados a principios del mes anterior en el estado de Nuevo México, con el propósito de espiar a los rusos mediante micrófonos en la atmósfera las explosiones de tipo nuclear que pudieran estar llevando a cabo. Sea como fuere, cuando este informe sale a la luz, se trata de dar carpetazo al asunto hasta que 50 años después de aquel incidente surgen 2 cosas que para mí son fundamentales. La primera es que un mayor historiador de la Fuerza Aérea norteamericana hace una rueda de prensa en Washington diciendo que a este, digamos, proyecto Mogul, cuando un periodista le pregunta si fueron recuperados o no seres, dice que los seres que se recuperaron fueron dummies, muñecos de prueba que se habrían lanzado desde desde kilómetros de altura hasta el suelo, y que probablemente esa deformación fue lo que dio lugar a la confusión. Era la primera vez, por tanto, que la Fuerza Aérea reconocía haber recuperado seres, algo que se contradecía con las 2 versiones previas anteriores. Y la segunda, más importante, es la de Philip Corso. Philip Corso porque ya falleció, un militar de alto rango. De hecho, su libro estuvo prologado por tenientes generales que eran mandos suyos superiores, pero en el que reconocen ese libro, The Day After Roswell, el día después de Roswell, que la tecnología humana dio un salto de gigante, habida cuenta de que lo que habrían recuperado en Roswell sería una nave extraterrestre de la que, entre otras cosas, habrían rescatado la invisibilidad de los aviones, el procesador de los ordenadores, la invisibilidad del radar, el láser, en fin, una serie de inventos tecnológicos que ciertamente han revolucionado la ciencia del siglo XX y también del siglo XXI. Por lo tanto, la aportación de Corso,
que hizo, como quien dice, de una forma póstuma, porque fue presentar el libro y prácticamente muy poco tiempo morir de una enfermedad que él sufría, ha generado la duda de si realmente nos estaba contando la verdad que por cierto aporta. Yo tuve oportunidad de conocerlo y no sabemos si la documentación que aportaba ha podido ser o no validada, pero en cualquier caso no era un cualquiera y es muy interesante todo lo que nos relata en ese libro. También es muy interesante, hay una cierta información que, bueno, se ha dado a hablar hace muchísimos años, es que los Estados Unidos poseen casi 50 libras de plutonio y muchos de ellos contienen pequeños reactores nucleares. ¿Esto tiene que ver con alguna relación con el tema extraterrestre, como se puede denominar? Pues no tengo ni idea. Es evidente que plutonio tienen, porque como mínimo han explotado unas cuantas bombas con él, pero ignoro, si no sería gente de algún servicio secreto, la cantidad de plutonio que tiene Estados Unidos, desde luego, no sé. Es que es verdad, Josep, la verdad es que Estados Unidos es una de las armas más potencias y sobre todo te lo diré porque es verdad de que los Estados Unidos poseen armamentos más poderosos y sofisticados contra los ovnis. ¿Es cierto esto o es un falso rumor como otros tanto? Porque ya... Bueno, vamos a ver, yo me imagino que el rumor tiene que ver durante el periodo en el que Reagan fue presidente, que como sabes puso en marcha un plan que se llamó Plan de Defensa Estratégica, llamado también Guerra de las Galaxias, y que pretendía generar toda una serie de contramedidas, tanto electrónicas como realmente funcionales, para la interceptación de misiles, pero de misiles rusos, no de misiles extraterrestres, a pesar de que algunos, por el nombre de galaxias, quisieron establecer un paralelismo con una defensa, por así decirlo, de un enemigo extraterrestre. ¿En qué se basaban? Pues se basaban en un discurso que Reagan pronunció en la sede de las Naciones Unidas y en el que soñaba en voz alta diciendo que qué bueno sería si tuviéramos un enemigo extraterrestre, porque de esa manera todos despertaríamos una suerte de conciencia global, una suerte de identidad de ciudadano de planeta Tierra que acabaría con nuestras diferencias internas. Y a eso no le falta razón, pero eso no significa que los extraterrestres vayan a venir a invadirnos. También es cierto que aquellas declaraciones coincidieron en el tiempo, no sé si intencionada o desintencionadamente, con la puesta en marcha desde la factoría de Hollywood de una serie de películas que parecían encaminadas a la conciencia de una protección global. Recuerda Independence Day, por ejemplo, en el que los extraterrestres venían a capturarnos, no a comernos, ¿no? O el remake de La Guerra de los Mundos. Sea como sea, desde entonces ahora, y han pasado casi 20 años, no ha habido invasión y por lo tanto quiero pensar que el plan de defensa estratégica norteamericano, que por cierto está outside por culpa de los bajos fondos económicos, pues no tenía ningún propósito extraterrestre, sino más bien el de un final de la Guerra Fría. Por ejemplo, como sabrás, Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos, antes de ir a la Casa Blanca, afirma haber visto un ovni del tamaño de la Luna. Incluso la comunidad ufológica consiguió que la CIA publiquese los documentos. Es verdad, y no es el único presidente norteamericano que ha tenido alguna suerte de flirteo con los no identificados, y ni siquiera te diría que es patrimonio exclusivo de Estados Unidos. También presidentes españoles, el caso de Adolfo Suárez o de Su Majestad el Rey, concretamente la Reina Sofía, tuvieron oportunidad de tener algún escarceo mientras volaban, ¿no? en alguno de sus vuelos de representación. Por lo tanto, lo único que demuestra esto es que los ovnis no ejercen ningún tipo de discriminación vía social, sino que uno puede ser aristócrata o un simple pastor, puede ser susceptible de ser un testigo de esta increíble realidad. Por ejemplo, de las 20 misiones o más misiones que han hecho la NASA, han vuelto con filmaciones de ovnis.
Bueno, algunas de ellas, es verdad que... Bueno, a ver, volver no ha vuelto ninguna, ¿eh? Vamos a ser sinceros, ha habido un alto grado de siniestralidad en Marte, que además ha levantado alguna que otra idea de conspiración entre los aficionados a todo esto. Pero es verdad que han habido algunas misiones, el caso de la Phobos, el caso de la Explorer, el caso de la Pathfinder, donde no solo se han detectado estructuras extrañas en el suelo marciano, sino que en el caso de la Phobos, por ejemplo, recuerdo un trazado, ¿no? un objeto que estaba saliendo de ese satélite curiosísimo de Marte, y que la cámara de la cápsula espacial pues intentaba seguirla hasta que pierde la señal, y se perdió la señal de la Phobos. Y lo mismo ha ocurrido con muchas otras misiones espaciales norteamericanas que se han visto realmente desbordadas después de tener alguna suerte de contacto con algún objeto no identificado. Pues lo interesante, Josep, lo que estabas diciendo, lo que a mí me llama mucho la atención, que en documentales americanos o ingleses se diga que la NASA ha ocultado filmaciones, y lo dicen la gente investigadora. No sé si es que ellos sean gente que lo dicen por decir, no lo sé, Josep. Coméntalo esto, porque hay muchos documentales que rodean por internet, por YouTube. Sí, que bueno, hay muchos documentales, pero es que todo lo que hay en Internet no es 100% fiable. La mejor prueba es que tú puedes poner en YouTube ovnis, misiones espaciales, y te salen un montón de misiones, porque todo el material de la NASA hoy día está prácticamente siendo divulgado prácticamente a tiempo real, con lo cual ese tipo de censuras es realmente lamentable. Uh-huh. Por ejemplo, en la década de los 50, más de 15 astronautas de la NASA han reportado la presencia de ovnis al centro de control de Houston. En efecto, antes lo comentaba, ¿no? Desde William Cooper hasta los de la misión Apolo, muchísimos astronautas han tenido ya sus escarcios con los ovnis, y han visto transformado muchos de ellos incluso su vida, ¿no? Ya no sé si por la experiencia espacial en sí misma o por su contacto con estos artefactos. Pero es sorprendente, sí, en un alto grado los cosmonautas tanto americanos como de otras nacionalidades que han salido al espacio han tenido oportunidad de constatar la presencia de estas luces extrañas en el firmamento. Pues también quería preguntarte por qué un astronauta llamado John Glenn reportó al centro de control de Houston el avistamiento de ovnis parecido a luciérnagas. ¿Qué opinas sobre esto? Porque este astronauta, el señor John Glenn, afirma haber visto eso. Sí, se puede opinar bien poco, ¿no? Lo mejor es que cualquier persona teclee en Internet y en YouTube podrá valorar por sí misma. Para mí no es más que una evidencia más de que ese fenómeno es real. O por ejemplo, el astronauta Scott Carpenter informó al centro de control de Houston haber visto criaturas extraterrestres, bueno, criaturas relacionadas con el tema alienígena. Bueno, yo desconozco en concreto estas declaraciones, ni si vienen respaldadas o no por algún tipo de video. Soy bastante escéptico en lo que captura de seres alienígenas. Creo que una cuestión de este calibre se hubiera filtrado, porque la administración es compleja, tiene muchísimos vericuetos y es relativamente fácil que uno u otro de los que están involucrados, por muy compartimentalizada que esté la información, pues termine ofreciendo una parte de esa información al público, y soy bastante escéptico. Piensa que muchos de estos astronautas que mencionas han formado parte del grupo de Stephen Gert, de Ciudadanos contra el Silencio de los OVNIs, y que últimamente se están diciendo muchas chorradas que están en el contexto de la denominada exopolítica, que en algunas ocasiones obedecen a intereses
interesados, valga la redundancia, en ofrecer una visión friki del fenómeno, porque de esa manera nos alejan de la verdad. Entonces yo lo que te propongo es dejar un poco de paranoias y concentrarnos en lo que realmente podemos tener a nuestro alcance, que es mucho interesante y serio, como para irnos a fijar realmente en si los pleiadianos, entre si los reptilianos, o si el astronauta tal o cual ha tenido una experiencia del tercer tipo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la NASA hace muchísimos años publicó una serie de documentos, o también hay afirmaciones que dicen que la NASA tiene documentos a donde han estado investigando a los ovnis y a los extraterrestres a la vez, ¿eh? Son rumores, teorías, bueno, tú ya sabes, Josep. Así es. O, por ejemplo, que la NASA ha financiado investigaciones sobre la presencia de extraterrestres en la Luna. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Esto es cierto que la NASA ha financiado realmente unas investigaciones en la Luna? Hombre, que ha financiado investigaciones en la Luna es más que evidente. Tenemos unas cuantas toneladas de material lunar que fue trasladado a la Tierra tras la aventura de la carrera espacial. Lo sospechoso es por qué no hemos vuelto, ¿no?, a la Luna en todo caso. Pero otra cosa es que esos fondos fueran destinados a la investigación astrobiológica, es decir, la búsqueda de vida extraterrestre en nuestro satélite, entre otras cosas, porque hoy día sabemos que no es apto para la vida. Otra cosa es que hayan podido captarse ovnis, o hayan podido captarse otra serie de fenómenos en su superficie, que habrá que ver si son de carácter extraterrestre o se trata todavía de fenómenos que no podemos explicar. Uh-huh. Por ejemplo, el astronauta del Apolo 11, si no me equivoco, se llama Neil Armstrong, del año 69, cuando fue a la Luna. Después de eso, pasó una serie de hechos muy interesantes y se pregunta a la gente, ¿es por qué la NASA nunca ha vuelto a la Luna y por qué no han regresado a la Luna? La NASA había sido advertida de no regresar a la superficie lunar. ¿Qué opinión tienes exactamente sobre esto? Bueno, es un hecho cierto que Armstrong fue el primer hombre en pisar la Luna, y también es un hecho cierto que tras 19 misiones se ha dejado de ir a la Luna. Una vez he preguntado a los técnicos del INTA-NASA en Madrid acerca de cuál era el propósito de no ir al satélite, es porque dejó de ser interesante. Hoy día parece que se vuelve a apostar por la Luna básicamente por haberse encontrado agua en sus casquetes, y por establecer una especie de base, o de base que nos permita acceder como lanzadera a otros puntos del espacio, ¿no?, o más cercano a Marte. Y eso explicaría el nuevo interés, o el renovado interés de la comunidad científica por nuestro satélite. Pero no sé qué responderte a tu pregunta en concreto, porque no deja de ser un sinsentido. Yo no creo que existan tantas conspiraciones como muchas veces se nos intenta plantear a través de las redes sociales o de Internet. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad, señor Eusebio, lo que dice. Tantas conspiraciones, y siempre pasa que no se demuestra esa cosa que se llama la verdad. Ha habido en algunas ocasiones que sí y en otras no. Por ejemplo, que hay más de 600 casos extraños que sucedieron entre los años 1540 y 1967. Fíjate bien, 600 casos extraños y sin ninguna explicación sobre ese misterio. ¿Por qué, Josep, ocurren estos hechos? ¿De qué se debe? Bueno, si lo supiera seguramente me convertiría en premio Nobel, por decir algo. Nobel. No lo puedo saber. Es evidente que esto lo único que constata es que efectivamente hay muchas cosas que ignoramos y que siguen desafiando a nuestra razón y a nuestra lógica, y lo que nos invita es a seguir investigando, ¿no?, porque es apasionante enfrentarnos a los misterios no solo del espacio, sino del propio hombre. Yo siempre he dicho que cuando investigo tanto fenómenos espaciales, sino el pano que nos deja el encuentro con lo desconocido, algo que nos transforma interiormente,
anteriormente, que nos invita a cambiar nuestra vida, a asumir una serie de desafíos, ¿no? A luchar incluso por los demás. Eso, que en el pasado dio lugar probablemente a la génesis de las religiones, el impacto de lo desconocido, los contactos con, llamémosle, los dioses ancestrales, dio lugar a religiones, y hoy día siguen generando expectativas en ese sentido, ¿no? Basta hacer un análisis de lo que ocurrió, por ejemplo, a finales de 2012, en el que tuvimos que ver a la NASA haciendo una especie de anuncio oficial de que el mundo no se iba a acabar, para ver cómo a veces la creencia y el rumor adquiere su peso de una forma tan extraordinaria que tiene que hacer lo que es obvio, ¿no? Que algo que no va a pasar se tenga que hacer una especie de comunicación oficial. Uh-huh. También quería preguntarte qué opinión o qué dirías sobre las estructuras artificiales que hay en la Luna. Bueno, ya lo he dicho antes, parece que hay una serie de estructuras que están por probar, ¿eh? No se sabe quién manipula a quién, si las imágenes que disponemos de Internet han sido tratadas pues para que veamos lo que queramos ver, o si realmente, como dice la NASA, bueno, se trata de simples juegos de luces y sombras. Lo que es evidente es que no se ha vuelto a la Luna para tratar de ratificar o de probar que hay estructuras importantes, cosa que sí se ha hecho en Marte, donde, por ejemplo, se destinó una misión para viajar al Valle de Cidonia y hacer en alta resolución fotografías de la zona donde estaba esa famosa esfinge de Cidonia. Luego, cuando hay elementos de interés, yo creo que la propia NASA pone a disposición de los seres humanos su material y su conocimiento para tratar de resolver las dudas. Cuando no hay, pues como decimos en catalán, donde no hi ha no pot rajar, ¿no? De donde no hay no puede salir nada. Uh-huh. Por ejemplo, el caso de la conspiración de JFK se ha relacionado mucho con el caso tema Roswell, y que hay una teoría que ha surgido, es que los extraterrestres tal día ahí en Dallas, Texas, asesinaron al presidente John Kennedy. Esto podía ser cierto, que existe un control MK Ultra. Bueno, tú ya sabes, Josep, de lo exactamente. ¿Qué relación podría tener exactamente? Coméntalo si crees que tiene alguna relación. Mira, es que no merece ni la pena gastar saliva para tal propósito. Es decir, que a JFK le mataron los extraterrestres. Esto es la primera vez que lo oigo y desde luego me parece muy... Increíble, es que es increíble. Una cosa es que creamos que una bala bailarina fue la que mató a Kennedy, cosa que tampoco me creo, pero otra que los extraterrestres fueron quienes dispararon el rifle, ¿no? Hasta ahí no llega la credulidad. No, es que es verdad, sino que son rumores, ¿no? Y yo te lo pregunto a ti ya si alguna vez has oído algún rumor de estas características, porque ya sabes que el Internet está lleno de informaciones que no demuestran a cierta ciencia qué pasó ese día. Bueno, se sabe que se habló del chofer, que lo disparó, se ha hablado del hombre del paraguas. Bueno, Josep, ¿qué podemos decir sobre el tema Roswell y la relación de JFK, que también se habló, ¿eh? No, pues vamos, paso palabra, no creo que exista ninguna relación entre ambos. Indiscutible. No pasa nada, no pasa nada. Y también, Josep, háblanos en concreto, en casos ocurridos en España, sobre el caso Manises. El caso Manises, ¿qué nos puedes decir? Pues el caso Manises es un caso interesante en la medida en la que es la primera vez en la que un avión de pasajeros se ve obligado a aterrizar de emergencia bajo el acoso de un objeto no identificado, ¿no? Me parece que se pueden contar con los dedos de una mano los casos que se asemejan a este, y que después de tanto tiempo tenemos información suficiente como para declarar, sin razón a equivocarnos, que algo desconocido estuvo sobrevolando los cielos españoles el 11 de noviembre de 1979.
y que un caza del ejército español estuvo persiguiéndolo durante prácticamente hora y media, en lo que acudió de su capitán, el hoy comandante Cámara, pues no estaba al abasto de la tecnología del momento, porque solamente se podía aproximar al objeto cuando aumentaba su velocidad de Mach, se acercaba a la velocidad del sonido, y cuando toda una serie de contramedidas electrónicas parecían estar afectando su instrumentación, incluida el dispositivo de blocaje, que es una luz ayudada de un pitido que te avisa de que estás siendo objeto de la persecución de un láser enemigo, ¿no? En consecuencia, te puedes imaginar, ¿no?, el estado en el que el piloto militar estuvo persiguiendo aquel objeto, por otra parte, que vieron 50 personas desde el suelo, que fue investigado por investigadores civiles y militares, concretamente el capitán Moreno como juez informador militar del incidente, por parte incluso de autoridades francesas que solicitaron el material fílmico que Climent obtuvo de su despegue en Sóller, en Mallorca, y que, bueno, hoy por hoy, pues el misterio continúa, o la polémica continúa, habida cuenta de que un investigador privado dio como explicación plausible el que el piloto del avión confundiera los mecheros de las chimeneas de escombreras en Cartagena con este objeto. Entonces, si yo tengo que creer en que un avión aterriza por el fulgor de unas chimeneas, pues no me subiría a un avión en mi vida nunca más. Y la verdad que es muy interesante para ir concluyendo esta entrevista, que ha sido muy interesante, Josep, y sobre todo has contado cada detalle, tu opinión, y eso es muy importante siempre porque César y Juan es un canal que mantiene informado a todos los oyentes sobre todo el tema de misterios y tema ufología, que es lo más seguido en mi canal. Y Josep, fíjate bien que he entrevistado ya a montones de investigadores en mi canal y se agradece que hoy hayas estado aquí. Pero la última pregunta que te voy a realizar, si crees que España es uno de los países con más avistamientos ovnis tras Estados Unidos. Mira, hago mías las palabras de Chris Aubeck cuando se refiere a que en los países no hay ovnis, sino hay ufólogos, ¿no? Y es verdad que cuanto más ufólogos hay, parece que más ovnis se registran. En realidad es una pequeña etapa, porque lo que ocurre es que donde hay ufólogos hay gente que recoge el testimonio de personas. Donde no hay ufólogos, pues los acontecimientos tienen lugar, pero no hay nadie que les dé publicidad, que los recoja. Y en ese sentido España yo creo que es uno de los puntos sensibles, ¿no?, del planeta. Hay numerosa fenomenología. Durante muchos años parece haberse quedado exigua, y ahora desde hace un par o 3 de años vuelve la fenomenología a nuestros cielos con interés, con fuerza, y creo que estamos viviendo un revival, ¿no?, de las antiguas bases extraterrestres, de los puntos calientes que pudieran haber en nuestro territorio. Así que seguiremos investigando. Pues amigos y amigas, y señor Josep, darte las gracias por haber estado aquí, y eres un gran ufólogo, de verdad, se lo digo de todo mi corazón, y es lo más importante. Hoy tener un ufólogo para mí significa mucho, y ya haber expuesto sus informaciones, sus comentarios y sus opiniones. Para César y Juan, Josep Guijarro, bueno, nos dará las gracias por haber estado aquí. Y bueno, Josep, ¿quieres añadir un último comentario para los oyentes que quieran comentar y eso, y animales que visiten y eso? Pues nada, Juan, ha sido un placer compartir con todos vosotros, con tus oyentes, este tiempo, y animaros a seguir en la búsqueda, a seguir escuchando, y desearte mucha suerte en tu cometido divulgativo a través de Internet y de tu podcast. Así que muchísimas gracias. Bueno, amigos y amigas, muchísimas gracias.